Qué bueno es volver a estar en su casa y que podamos reflexionar en la palabra del Señor. El tema de esta mañana es: ¿quién es el más importante? Tal vez en muchas ocasiones nos hemos sentido los más importantes. Tal vez nuestros amigos nos han dicho: andas hecho el mucho, andas sobrado. Pero miren, este tema de quién es el más importante, la relevancia, el tratar de imponer mis ideas, lo que pienso, lo que practico sobre los demás, no es nuevo. Parece ser que esta necesidad de ser el más o la más importante ha acompañado a la humanidad desde su inicio y hasta nuestros días. Cuando miramos a nuestro alrededor vemos esa lucha por ser el más importante, el mejor, el primero. Por eso quisiera invitarles al Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 33 al 37. Marcos, capítulo 9, verso 33 al 37. Y dice el texto bíblico así, hablando de Jesús y los discípulos: llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió. Miren, cuando llegamos ya a este capítulo del Evangelio de Marcos, se entiende que los discípulos habían bebido y habían visto de primera mano la vida y el ministerio de Cristo, la generosidad del Maestro, la capacidad de multiplicar el pan, los peces, traer sanidades, milagros. Ellos habían conocido de primera mano la generosidad, la humildad. Pero ¿qué les pasó a estos discípulos? ¿En qué punto del camino se perdieron? ¿En qué punto del camino olvidaron que habían sido llamados a servir? Por lo tanto, en esta mañana quisiera rescatar estos 4 aspectos. Lo primero es la pregunta de Jesús. El Evangelio nos presenta a Jesús haciéndoles una pregunta incómoda a sus discípulos. ¿Qué venían ustedes discutiendo por el camino? Me imagino que los discípulos decían: discúlpame, pero yo soy el primero aquí. No, ¿qué te pasa? Estás equivocado. Es que tú no has hecho lo que yo hice. Perdóname. Es que tú no vienes de una familia como la mía. No, discúlpame, estás confundido. A mí me llamó primero el Maestro, por lo tanto yo soy el más importante de este grupo. Frases más, frases menos, ese
pienso yo que era el diálogo que habían tenido los discípulos. Pero cuando el maestro les pregunta, ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Ellos no contestaron, se quedaron callados. Les daba vergüenza reconocer que habían estado discutiendo por quién era el mejor o el más importante. Y ellos pensaron que Jesús no les había escuchado. Ellos olvidaban que Jesús conoce a cada ser humano y conoce cada lugar de nuestros corazones. De la misma forma que conoce el corazón de los discípulos, conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí. La Biblia dice que la palabra del Señor es como una espada que llega a lo profundo, a lo más profundo del corazón. Y mire, Jesús es especialista en hacer preguntas incómodas. ¿De qué venían hablando ustedes? ¿Qué venían diciendo ustedes? Tal vez ellos pensaban que Jesús no había escuchado, pero Jesús había escuchado bien este diálogo y este comentario de los discípulos. Pero mire, en cuántas ocasiones Dios nos habla. Dios le habla a usted, Dios me habla a mí, pero elegimos callarnos y hacernos, entre comillas, los sordos. No es conmigo, Señor, es con alguien más. No, discúlpame, Señor, no te escuché bien. Y a veces escuchando bien y con claridad, sabiendo que es la voz del Señor que nos llama, que nos cuestiona, que nos incomoda, decimos, Señor, disculpa, prefiero quedarme callado, hacerme el sordo. ¿Para qué voy a estar respondiendo esa pregunta tan incómoda? ¿Qué preguntas nos ha estado haciendo el Señor en este tiempo? ¿Dónde está tu llamado? ¿En qué quieres invertir tu vida? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta actitud? ¿Hasta cuándo vas a seguir insistiendo en esta forma de ser? ¿Hasta cuándo? Preferimos callarnos y preferimos hacer como que no hemos escuchado. Nos hacemos los locos. Ellos, los discípulos, venían discutiendo en el camino quién es el más importante. Y yo quisiera pensar que esa discusión ha quedado hace más de 2000 años atrás, pero no es así. Está tan vigente como este día mismo. La misma discusión que los discípulos tuvieron hace 2000 años atrás se sigue repitiendo en nuestros días. ¿Quién es el más importante? ¿Cuántas personas se creen más importantes que los demás y con el derecho de mirar por sobre el hombro a su hermano, a su hermana? Tal vez por su dinero, tal vez por su experiencia, tal vez por su formación académica, tal vez por el apellido. Y me parece que esta lista sería casi interminable. Pero la discusión de los discípulos por saber quién es el primero nos deja ver y nos revela que en el corazón de ellos todavía estaba el egoísmo. No olviden ustedes que era una discusión no de alguien que había escuchado en el camino a Jesús, no de los fariseos, no de los publicanos, no de las prostitutas, no, de ninguna forma. La discusión se da en el círculo más cercano de Jesús. Dice el texto bíblico que luego de escucharles, les invita a sentarse y comienza a hablar con ellos. Se supone que estos discípulos habían rendido su vida al Señor. Mis amados,
conociendo a Jesús y siguiendo su camino, ¿en cuántas ocasiones tenemos actitudes egoístas? Conociendo a Jesús y siguiendo su camino, ¿en cuántas ocasiones tenemos actitudes egoístas? Es egoísmo que nos lleva a pensar únicamente en mi comodidad, que yo esté bien, que yo esté estable, que mis necesidades sean satisfechas y que el resto pueda esperar. Mire, mientras escribía la enseñanza, venía a mi mente y decía: Señor, ¿cuántas cosas se solucionarían siendo menos egoístas? ¿Cuántos matrimonios seguirían adelante siendo menos egoístas? ¿Cuántas relaciones entre padres e hijos, entre hijos y padres, serían mucho más saludables siendo menos egoístas? ¿Cuántos creyentes podrían ser un gran instrumento en las manos del Señor siendo menos egoístas? ¿Cuántas ciudades, cuántos países, cuántos proyectos se alcanzarían siendo menos egoístas? Porque el egoísmo me lleva a pensar de que yo soy el centro del proyecto, de la vida, del mundo. Y por eso en ocasiones nos cuesta rendirle nuestra vida al Señor, porque tengo que decirle: Señor, yo ya no quiero ser el centro de la vida. Yo quiero que tú seas el centro, el eje principal, la roca donde yo edifico mi vida y proyecto. ¿Cuánto egoísmo todavía necesitamos dejar de lado? Mi oración es que cuando esta pandemia ya pase, que seamos más solidarios y menos egoístas. Que seamos más solidarios y menos egoístas. Pero mire, Jesús en muchas ocasiones no se anda por las ramas, no dora la pildorita para hacernos sentirnos más cómodos, y de forma contundente les da una respuesta. Ustedes venían discutiendo para saber quién es el más importante, pero el que quiera ser el primero, sea el servidor de los demás. El que quiera ser el primero, sea el servidor de los demás. Con esta frase, el maestro no está en contra de que nosotros anhelemos ser primeros, mejores. En el lugar donde Dios nos haya puesto, tratemos de ser un testimonio vivo del amor de Dios y el compromiso cristiano, siendo trabajadores eficientes en los deportes, en el arte, en la iglesia, en los estudios, que tengamos una vida de excelencia. Hacer un trabajo de excelencia es hacer las cosas como para Dios, dice el texto bíblico. Hacer las cosas con excelencia es hacer las cosas como para Dios. Cuando el maestro dice: no, el que quiera ser el primero, sea el servidor, no está en contra de que usted quiera ser un buen estudiante o el mejor estudiante. No está en contra que en su área de trabajo, en su profesión, en su habilidad y capacidad, usted anhele ser el mejor. ¿Sabe? El maestro no está en contra de que seamos primeros o mejores. El maestro está en contra en la forma en la que tratamos de llegar a ser primeros. Él no les dijo: no, ustedes no pueden llegar a ser primeros. Olvídense de eso. Ustedes no pueden crecer y avanzar. No, olvídense. El maestro no dijo eso.
El maestro les dijo: ustedes quieren ser primeros, muy bien, entonces sean servidores de los demás. ¿Sabe? Lamentablemente en ocasiones hay muchas personas que tratan de llegar a ser los primeros, pero toman el camino equivocado, hablando mal de los demás, desprestigiando el trabajo de los compañeros, llevándome el trabajo o el crédito del esfuerzo de otras personas, maltratando a los que están a nuestro cargo, pisando todas las cabezas que sean necesarias para llegar a ser primero. Miren, mis amados, quieren conocer el carácter y quieren conocer a una persona. Fíjese cómo trata a las personas que les sirven. ¿Quiere conocer a una persona? ¿Quiere conocer el carácter de una persona? Fíjese usted cómo trata a las personas que le sirven. Fíjese usted. Y allí usted podrá ver cómo esta persona está logrando manejar su liderazgo y su poder. A veces el liderazgo, el poder, nos llega a la cabeza, nos confunde y nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Por eso Jesús dice: quien quiera ser el primero, sea el último de todos y el servidor de los demás. Jesús trastorna la lógica que muchas personas tienen. ¿Quieres ser el primero? Sé el servidor. ¿Quieres tener algo? Comparte con los más necesitados. ¿Quieres que tu vida sea trascendente? Pues entrégate en el servicio a los demás. Miren ustedes cómo los valores del reino de Dios trastocan los valores de algunas personas y sociedades. Pero ¿qué significa servir? Significa cuidar a los más frágiles y vulnerables. Significa cuidar a los más frágiles y vulnerables de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Cuidar a personas de carne y hueso, personas que sufren y se angustian. Son aquellos a los cuales el Maestro nos invita a servir y a cuidar. No olvide usted, obras son amores y no buenas razones. El amor que no se plasma, que no se concreta en acciones prácticas, puntuales, es un amor verbal. Que es importante que me digan que te quiero, que te amo, que eres importante. Que me mandes un mensaje, indiscutible que es importante. Pero si eso se queda allí y no se traslada a la vida práctica, cotidiana, a través de actos de amor y de servicio, no hemos completado el llamado del Señor. A veces postergamos, procrastinamos cosas que necesitamos hacer. Mañana lo hago, mañana lo llamo, en otro momento, pasado tras pasado, traspasado y traspasado. Sería interesante que una de estas tardes podamos tomar un cuaderno, una libreta de notas, su celular, y escribir tal vez 5, 6, 10 cosas que están pendientes, como un acto de servicio a los demás, y que podamos responder a ese llamado del Señor. Pero creo que aquí calza como anillo al dedo la regla de oro. Yo digo que la regla de oro vale oro. La regla de oro vale oro. ¿Y cuál es la regla de oro?
Es lo que dijo el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña. Trata a otros como te gustaría ser tratado. Qué diferente que serían las familias, las iglesias, la sociedad, nuestros lugares de trabajo, si trataríamos a otros como me gustaría ser tratado a mí. Trata a otros como te gustaría ser tratado. La Biblia también lo dice de otra forma, porque todo lo que sembramos, eso cosechamos. Recuerda esa frase de nuestros abuelitos: siembra vientos y cosecharás tempestades. Siembra vientos y cosecharás tempestades. A veces la gente piensa que puede andar por la vida sembrando vientos, discordias, problemas, y que voy a salir tan campante. Un momentito, lo que uno siembra, eso cosecha. Por lo tanto, no le pida a la vida lo que no le estamos dando a la vida. No le pida a la vida lo que no le estamos dando a la vida. Todo tiene un tiempo bajo del sol, tiempo para cuidar y tiempo para ser cuidados. Algo que hemos cultivado, hemos tratado de cultivar en nuestra comunidad desde mucho antes de la pandemia y más aún durante el tiempo de la pandemia, es que el cuidado debe ser un cuidado mutuo de los unos a los otros. Que sí habrá momentos donde yo necesito ser cuidado y legítimamente así es, pero no puedo pensar que durante toda la vida me van a cuidar únicamente a mí. Hablamos de servir a los demás. Tengamos cuidado de no caer en la tentación de servirse de los demás. Hablamos de servir a los demás, pero tengamos cuidado de no caer en la tentación de servirnos de los demás. ¿Y qué es servirnos de los demás? Es cuando las relaciones no son de doble vía. No olvide, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Alguien diría: Señor, ¿tú me has llamado a servir a mí? No lo dude, a usted y a mí. A cada uno de nosotros el Señor nos llamó a servir. A cada uno de nosotros el Señor nos llamó a poner nuestro granito de arena en el cuidado y apoyo a los demás. No olvide, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Vayamos concluyendo. Para cerrar con broche de oro, el maestro hace algo bastante fuera de lo común. No es extraño. Jesús, un Dios todopoderoso, sencillo, humilde, tiene esa capacidad que cuando entró a Jerusalén entró montado en un burro. Cuando los reyes, cuando el César, cuando aquellos personajes importantes entraban montados en un caballo blanco. Pero no, Él decide cambiar las cosas. Y en este caso, Él vuelve a hacer algo que trastoca aún más el concepto de los discípulos. Imagino que estaban sentados y ve pasar un niño. Jaimito, ven un momentito. Señor, Jaimito, ven un rato.
siéntate aquí en medio nuestro. Vean ustedes peleando todo el camino por saber quién es el más importante. Y claramente, si ustedes no se vuelven como este niño, sencillo, humilde, sin actitudes egoístas, no van a llegar a ninguna parte. Qué ejemplo tan hermoso el de la humildad, el hacerse pequeño para llegar a ser grande. Los niños tienen un alma pura, un corazón sincero. En ellos no hay lugar para la envidia o la ambición. A veces pelearán los niños por saber quién es el más importante. Pero a los pocos minutos les ha pasado y están sentados, abrazados, compartiendo, disfrutando. ¿Se ha dado cuenta cómo les decimos a los niños, aprende de los grandes? Y Jesús nos está diciendo, un momentito, grandes, aprendan de los niños. Y no olvide usted que el ejemplo de los niños no es el único ejemplo que Jesús lo pone. Ya en otros momentos también dijo que el que quiere ingresar en el reino de los cielos tiene que hacerse como un niño. En aquella época, los niños no eran tan importantes, pero Jesús lo toma, abraza a este niño, está cerca con él, le muestra amor, afecto y ternura. Y con este gesto el maestro muestra que la forma para llegar lejos en la vida es la humildad y la sencillez. La forma para llegar lejos en la vida es la humildad y la sencillez. El texto bíblico también dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sencillez, humildad, que podamos vernos los unos a los otros como hermanos, que si Dios le ha permitido crecer en un área nos alegramos y nos sentimos contentos, pero que eso no nos permita llegar a sentirnos, alguien diría, la última Coca-Cola del desierto. Alguien decía, la última papa de locro. Sencillez y humildad. ¿Quieren llegar lejos? Miren a este niño. ¿Quieren llegar y ser primeros en la vida? Bueno, sean como este niño. Sencillez, humildad y la capacidad de servir con amor a los demás. Y la vida mismo irá abriendo puertas, irá abriendo puertas. No olvide entonces, en esta mañana hemos hablado de la pregunta de Jesús a sus discípulos: ¿quién es el más importante? El que quiera ser el primero sea el servidor de los demás. Y Jesús pone a los niños como un ejemplo de humildad. La humildad, la sencillez abre muchas puertas. La soberbia y el orgullo la cierra. La humildad y la sencillez abren muchas puertas. La soberbia y el orgullo la cierran. Les invito a ponernos de pies, por favor.
les invito a que por un momento meditemos y pensemos en la palabra de esta mañana. ¿Qué pregunta le haría el Señor a usted en esta mañana? ¿Qué pregunta tal vez incómoda nos haría el Señor en esta mañana? A nuestros amigos que nos siguen por la transmisión en vivo, ¿qué pregunta le haría el Señor en esta mañana a usted?